La globalización, en su apogeo tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, generó profundas transformaciones sociales. Nuestra época se distingue por la renuncia de las utopías, mientras que se transita de una economía de producción a una de consumo creciente. Esta dinámica sumerge al ciudadano en una incesante búsqueda de adquisiciones, una metonimia sin fin que acrecienta la brecha entre los estratos sociales. La extrema derecha, por su parte, propone métodos excluyentes y una filosofía individualista. El estado de excepción, conceptualizado por Giorgio Agamben, parece haberse normalizado, erosionando garantías constitucionales en nombre de una seguridad precaria. La realidad se limita a lo exhibido mediáticamente, en una cultura del espectáculo donde los acontecimientos parecen ser concebidos para su exposición, trasladando lo íntimo a lo público, algo visible en la comunicación digital. La lógica discursiva se asemeja a la fragmentación y distorsión de los reels, con una marcada ausencia de la palabra, priorizando lo visible. La autoridad política se desterritorializa, prescindiendo de la vigilancia del panóptico de Foucault, sustituida por la estrategia mediática del ataque y fuga, una lógica que se traslada también a las relaciones interpersonales, fenómeno que Zygmunt Bauman describe como amor líquido, caracterizado por la falta de compromiso emocional y la rápida disolución de los vínculos. Estos cambios, especialmente la falta de garantías y de verdaderos lazos sociales, exacerban patologías como el ataque de pánico y las adicciones. Simultáneamente, emerge una corriente que promueve la primacía del presente, relativizando la trascendencia del pasado y del futuro. Las recientes transformaciones sociales generan incertidumbre, marcada por la fugacidad de los vínculos. El énfasis en el presente busca mitigar la zozobra ante lo venidero y la angustia, culpa o resentimiento ligados a la revisión del pasado. La sociedad actual impone la satisfacción inmediata. Un gran otro emite el imperativo fundamental: goza. Este goce, sin embargo, se distancia de la regulación del deseo, imponiendo compulsión y evasión. La causa del deseo radica en la búsqueda del objeto perdido, ligándose a nuestra falta. La publicidad explota este mecanismo, sugiriendo una completud ilusoria a través de la adquisición de objetos. Además del imperativo del goce, se impone el de evitar el sufrimiento físico y psíquico mediante analgésicos y psicofármacos. A esto se suma un culto a la belleza corporal, incluso a expensas de la salud. En las relaciones afectivas se promueve una aparente liberación que elude el compromiso, pero que paradójicamente ata a estos imperativos sin posibilidad de cuestionamiento. El cuerpo queda sujeto a técnicas manipulativas que ignoran su naturaleza intrínseca, fragilizando los vínculos humanos, despertando inseguridad y un impulso ambivalente de estrechar lazos y mantenerlos laxos para su disolución. Frente a todos estos cambios, la pregunta es: ¿cómo actúa el psicoanálisis? El psicoanálisis se erige como una resistencia cultural. Requiere tiempo, un especialista dedicado a la escucha y un proceso cuyos efectos no son inmediatos ni siempre implican la eliminación del síntoma en términos médicos. Es un espacio para la reflexión personal ofrecido por un profesional que no brinda soluciones rápidas ni mágicas. En la actualidad, en el consultorio, observamos ciertas características prevalentes: la falta de palabra y la emergencia de patologías de borde. Bauman señala la incapacidad de elegir entre la atracción y la repulsión, la esperanza y el temor, lo que conduce a la inacción. En tales circunstancias, los individuos recurren a expertos en busca de soluciones paradójicas. Disfrutar sin sufrir, obtener poder sin dependencia, habilitar sin condicionar, sentirse plenos sin sobrecargarse.
Esto describe, en el mejor de los casos, la problemática neurótica que intenta evitar la pérdida, a menudo resultando en inhibición. No obstante, la clínica revela con frecuente inseguridad, negación y ausencia de la palabra, conduciendo a adicciones, ataque de pánico y fenómenos psicosomáticos. En este contexto, el duelo se dificulta. El liberalismo exhibe otra faceta, la corrupción y la exclusión, exacerbando la desigualdad económica. La acumulación de riqueza opera como un fetiche. Entre los grupos excluidos se destacan el movimiento feminista, con su notable capacidad de autoconvocatoria y organización, logrando manifestaciones contundentes sin líderes o partidos hegemónicos en su lucha por la igualdad de derechos. La exclusión, reforzada por la teoría darwiniana del más apto, se manifiesta en diversos grupos marginados. Sin embargo, la mujer, trascendiendo clase, etnia, religión y elección política, experimenta la exclusión en distintos grados, otorgando una fuerza inédita a su reclamo contra el patriarcado imbricado en el neoliberalismo y el colonialismo. Este fenómeno ha generado el término sororidad para describir la solidaridad femenina, visible en el apoyo de quienes denuncian abusos. Estas transformaciones también alcanzan al psicoanálisis, cuestionando algunos de sus axiomas. Como afirma Sofía Ruttenberg, la exclusión del poder femenino del psicoanálisis es una resistencia a la emancipación, y la persistencia de mujeres poderosas sigue siendo un desafío conceptual. Se abandona la fantasía de seducción para comprender la realidad de los relatos de acoso o abuso predominantemente intrafamiliar. Se plantea que la envidia fálica no es sino la envidia a las prerrogativas masculinas en una sociedad patriarcal. La ley del padre se reemplaza por la delimitación del otro, su carácter incompleto y la ausencia de garantías absolutas, independientemente de la elección sexual. Todos estos avances modifican la teoría psicoanalítica, que conserva el espíritu de hacer consciente lo inconsciente, pero actualiza sus conceptos. Existe una diferencia marcada entre la medicina y el psicoanálisis. Desde sus inicios, el facultativo médico ha ocupado un lugar central para el paciente, heredando funciones del chamán como curador, confesor, consejero y científico. Actualmente, la posición del médico se ha transformado con la proliferación de especialidades y la declinación del médico de familia. Muchos especialistas se insertan en un contexto laboral influenciado por las empresas farmacéuticas multinacionales. Estas empresas presionan a la psiquiatría hacia la supresión inmediata del síntoma, en consonancia con la lógica médica de un sujeto homogéneo sin contradicciones. El motivo de consulta suele coincidir con el síntoma, llevando al facultativo a diagnosticar, pronosticar e indicar un tratamiento donde el psicofármaco busca optimizar el rendimiento del paciente, incitando a una sobreadaptación que silencia el malestar, el cual retorna en otras manifestaciones. Para el psicoanálisis, el síntoma expresa una verdad del sujeto en relación con un saber inconsciente que requiere lectura, decodificación e interpretación. Suprimirlo implica silenciar una formación del inconsciente. Para ello, el uso de psicofármacos demanda un examen crítico, considerando al sujeto como dividido y trascendiendo una visión puramente biológica. Las corrientes biologicistas, al omitir al sujeto hablante, explican los síntomas como alteraciones neuroquímicas, desvinculando las perturbaciones corporales y anímicas. El sujeto queda forcluido del discurso médico, retornando a lo real a través del goce mortífero de fenómenos psicosomáticos, adicciones y patologías de borde.
Responder a la demanda desde la mera necesidad obtura el deseo y su posible lectura. Estas manifestaciones escapan a la estadística médica y a la medición objetiva. El ser humano, tras depositar su esperanza de seguridad y satisfacción en el progreso científico, ha experimentado desilusiones. Como psicoanalistas, heredamos la ancestral función del chamán, ver más allá de lo mensurable, aquello que remite a la carencia del ser, la angustia existencial y las estrategias subjetivas para afrontarla. La vida en sociedad exige una renuncia pulsional, causa de malestar. La protección y seguridad social implican la sujeción a los impulsos sexuales y agresivos, a los cánones culturales. Sin cultura no hay sujeto. Sería un sálvese quien pueda. El trabajo interdisciplinario ¿es una afrenta al narcisismo profesional? Cimino y Mejías señalan la facilidad para encontrar críticas excluyentes entre psiquiatría y psicoanálisis, en contraste con posturas que buscan comprender la realidad de la práctica clínica, concibiendo ambas disciplinas como parte de un mismo sistema. La interconsulta y el trabajo en equipo se tornan imperiosos, especialmente en instituciones públicas. Las transformaciones en la estructuración subjetiva ligadas al lazo social demandan un abordaje interdisciplinario en patologías de borde, estructuras narcisistas, depresiones graves, cuya prevalencia actual se relaciona con la dificultad de la simbolización. El síntoma clásico de la represión cede ante lo traumático no elaborado, que requiere codificación. En el trabajo interdisciplinario, la comunicación fluida entre psiquiatra y psicoanalista es crucial para un diagnóstico preciso. El equipo tratante se erige como el otro capaz de alojar el padecimiento. La demanda del paciente de escucha, medicación y palabras conlleva el riesgo de dependencia si se responde de forma absoluta, generando decepción en la dinámica transferencial. Es fundamental distinguir que en psiquiatría el diagnóstico no provee la etiología y el tratamiento alivia sin curar, diferencia clave con el resto de la medicina. Esta distinción debe transmitirse al paciente para fomentar su aplicación activa, donde la medicación regula y alivia y los cambios provienen del trabajo terapéutico. Ignorar el eco psíquico del psicofármaco puede perpetuar una posición pasiva del paciente ante su padecimiento. El paciente llega con su relato victimizante y se le interpela sobre su rol en la configuración de esa realidad. Si bien la medicación inicial puede sostener la terapia, puede llegar a un punto donde su necesidad disminuya. La demanda persistente de medicación puede ser una forma de evitar la implicación en el tratamiento. El psiquiatra debe señalar la posibilidad de abordar el malestar más allá de la farmacología. El equilibrio reside en no medicar prematuramente, obturando el compromiso del paciente, ni demorar la medicación ante un sufrimiento significativo, comprometiendo la continuidad terapéutica. La pasividad solo conduce al consuelo. El analista se convierte en el instrumento para que el paciente acceda al saber de su inconsciente y descubra el beneficio secundario de su malestar. Establecida la transferencia, el trabajo se centra en actualizar en el vínculo analítico aquello que se repite en el paciente, con el objetivo ético de producir un sujeto activo en relación a su deseo. La resistencia se manifestará de diversas formas, incluyendo comentarios desfavorables hacia el equipo o la medicación. El equipo puede escindirse en intentos de responder a la demanda del paciente. Es crucial evitar quedar atrapado en estos juegos transferenciales. La atención de pacientes graves puede generar dificultades en el equipo, llevando a algunos profesionales a retirarse. La colaboración alivia la carga. La comunicación fluida entre los miembros del equipo es esencial para evitar que el malestar se instale
como resistencia del paciente o como impotencia del profesional. Se requieren estrategias conjuntas que ubiquen el malestar en el paciente y no en el otro, trabajando la posición profesional para evitar la impotencia o la omnipotencia. En este sentido, la interconsulta y el trabajo en equipo son estrategias terapéuticas valiosas. El psicofármaco puede ser una herramienta para facilitar el trabajo analítico en situación de riesgo, tornándose necesario como regulador del goce para restituir la posibilidad del discurso en situaciones de angustia extrema. Ante síntomas de ansiedad y angustia generalizadas que impiden la asociación, la articulación interdisciplinaria se vuelve útil, requiriéndose medicación para posibilitar la puesta en palabras, la reflexión y la asociación al reducir la ansiedad a nivel tolerable. En estados de angustia confusional, inhibición del pensamiento, insomnio severo o anorexia, la medicación transitoria y controlada facilita la reflexión y la asociación, permitiendo al paciente trabajar en las causas subyacentes. En contraste, el uso del psicofármaco para reforzar la defensa o negar actúa como una droga. En el análisis abordamos el fármaco en su representación psíquica, atribuyéndole significación y efectos singulares en relación con otras representaciones. El aumento de consumo de antidepresivos coincide con la disminución de rituales de duelo. En la lógica capitalista, la improductividad del duelo es perjudicial. Los rituales de luto cumplían la función de señalar la vulnerabilidad del doliente, demandando un trato especial. Actualmente, la licencia por duelo es breve, fomentando el uso de antidepresivos para una sobreadaptación funcional, reduciendo al sujeto a un mero instrumento productivo. La medicación nunca debe ser la primera respuesta al malestar psíquico, ya que obtura al sujeto impidiendo la manifestación de su inconsciente y el acceso a su verdad a través del trabajo analítico, obstaculizando su implicación en la cura. Podemos decir que, a pesar de los cambios de paradigma, el psicoanálisis sigue vigente, porque es un espacio terapéutico que le da la palabra al paciente, va detrás de sus expresiones, no impone soluciones mágicas y requiere de una formación exhaustiva y constante para un buen diagnóstico. Este se obtiene de la escucha analítica, sobre todo de las defensas que operan en el paciente, lo que orientará a su estructura, neurosis, psicosis, perversión. Una vez establecida la estructura, se puede pensar en la dirección de la cura y las estrategias terapéuticas, lo que requiere un proceso lento. Al psicoanalista se le exige cumplir con 3 ítems: formación, supervisión y el propio análisis. La formación es para ayornarse y los 2 últimos tienen que ver con los puntos ciegos, aquellas zonas donde el discurso del paciente puede tocar temas que nos comprometen en lo personal, haciendo perder objetividad. Asombra e indigna la frescura y falta de formación con que mucha gente se dedica a temas de salud mental sin formación universitaria, como los coach y counselors. Además, surge la propuesta, tan en boga ahora, de recurrir a la inteligencia artificial, lo que representa un verdadero peligro porque está entrenada para darle la razón al sujeto. No cuestionar, no dudar, aceptar sus argumentos, incluso aquellos que pueden ser suicidas. El vínculo con un ser humano es irreemplazable. Por eso, el psicoanálisis sigue vigente. Le da la voz al sujeto. Es un trabajo para encontrar su deseo. No es funcional ni operativo. Apunta a la salud mental, no al rendimiento, por lo que lleva tiempo. Respeta los tiempos lógicos del sujeto, siendo una forma de resistencia cultural.